Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas, amada iglesia? Estamos muy contentos del día de hoy, a pesar de las contingencias que ocurrieron, podamos encontrarnos de forma virtual. Estamos muy contentos, amada iglesia, por las cosas que están pasando. Oramos también por las situaciones que acontecen a nivel familiar. Sabemos todo lo que muchos están viviendo y en el día de hoy, a pesar de que no nos pudimos juntar de forma presencial, creemos que es importante poder compartir también la palabra de esta semana, las palabras que también vamos a estar trabajando en las casas. Así que el día de hoy, a través de este nuevo formato, vamos a estar compartiendo, vamos a oír, abrir nuestros corazones también a la palabra que hoy Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Así que vamos a comenzar ya sin más preámbulo este espacio en el que Manu va a estar compartiendo con nosotros. Sean todos muy bendecidos. Buenas noches, querida familia, ¿cómo están? El día de hoy me ha tocado compartir el mensaje con ustedes y el cual le he puesto por título La tormenta perfecta. El texto es un texto muy conocido, ubicado en Mateo 8, 23 al 27, que dice así. Te voy a dar lectura. Y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén, que el Señor sea bendiciendo su palabra. Siempre cuando leo este texto me imagino una película ahí que vi por los años 2000, que tenía el título tal cual como el nombre de este mensaje, Una tormenta perfecta. Que ahí me acuerdo que trabajaba el actor George Clooney, ¿cierto? Y se trata de unos pescadores de pez espada que se ven enfrentados a una tormenta muy peculiar, porque se juntan dos tormentas y esta al final del día destruyen toda la embarcación y lamentablemente todas las personas fallecen. Esta película está basada de hecho en hechos reales y demuestra lo fuerte y lo poderoso que puede ser la naturaleza. Bajo ese mismo concepto, me imagino que los discípulos muchas veces, ellos al ser hombres de mar, curtidos en el trabajo de estar en una barca, de pescar, constantemente se enfrentaban a estos sucesos, a tener que navegar a través de tormentas y poder sortearlas. Entonces, no eran personas que se pudiesen asustar de manera muy sencilla con una tormenta. Pero este nivel de tormenta de haber sido tan fuerte, tan violenta, que incluso estos hombres que estaban ya muy acostumbrados a este tipo de situaciones, sintieron que iban a perder la vida. Entonces llega el punto donde se acercan a Jesús y le dicen: Señor, sálvanos que vamos a perecer, vamos a morir. Y Jesús, obviamente con la calma que le corresponde en el momento, lleno del Espíritu de Dios, le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cierto? Y él en ese momento se levanta y tiene el poder suficiente para poder calmar al mar, a los vientos, y esto deja a los discípulos anonadados, ¿cierto? Sorprendidos. Porque incluso la naturaleza, que muchas veces se ve indomable, impredecible, incontrolable para nosotros, el Señor la puede dominar, la puede someter a su voluntad. Y así muchas veces nosotros también nos vemos envueltos en situaciones, quizás no en tormentas literales, aunque aquí en Punta Arenas obviamente el viento
muchas veces nos hace sentir ese tipo de temporales, pero nos vemos envueltos en situaciones que pareciesen ser una tormenta perfecta, que no vemos alguna salida, no vemos algún momento en el cual tengamos algún descanso, porque a veces ocurre una cosa tras otra. Pero ahí está el Señor para estar con nosotros. Y vamos a ver algunas cosas que quisiera compartirle hoy día con respecto a esto. Y el primer punto sería que podamos entender que las tormentas son parte de la vida. El ser cristiano no nos, no nos hace estar exentos a pasar por dificultades, perdón. Los discípulos, aun cuando estaban con Jesús, pasaron esta tormenta. Al igual que ellos, nosotros también cuando estamos con Jesús, a pesar de estar con Jesús, también nos va a tocar pasar por desafíos, por pruebas, por dificultades, porque eso es parte también del caminar con Cristo. Anteriormente decía que los discípulos estaban muchas veces curtidos en este tipo de problemas, ¿cierto? Y no les parece que muchas veces nosotros también, quizás como hijos de Dios, estamos acostumbrados a pasar cierto tipo de problemas y muchas veces, en vez de recurrir al Señor a la primera, esperamos a que las cosas muchas veces se salgan de control, al igual que los discípulos, antes de pedir ayuda. Y mi consejo hoy día es, hermano, que no esperemos que las cosas se salgan de control para poder pedir consejo al Señor, guía del Señor, sino que podamos también tener confianza de que el Señor está ahí a cualquier tipo de dificultad que nosotros podamos tener. Porque muchas veces nosotros recurrimos al Señor cuando ya no nos queda ningún recurso. Y muchas veces también somos muy sabios en nuestra propia opinión y estamos como muy predispuestos a poder escuchar lo que nosotros podamos pensar y lo que nosotros podamos creer correcto. Y el Señor nos dice que estemos tranquilos, que la tormenta obviamente puede ser muy violenta en nuestra vida, pero Él va a estar ahí con nosotros. Y en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esto nos recuerda que las pruebas son parte de la vida, pero no debemos perder la fe porque Jesús ya ha vencido al mundo. No debemos sorprendernos cuando llegan las tormentas en nuestra vida. Pueden venir en forma de problemas financieros, ¿cierto? Problemas de salud, conflictos familiares o dudas personales o existenciales. Pero como vamos a ver más adelante, Jesús sigue estando en medio de ellas. Bueno, ahora pasamos al punto número 2, que dice: aún en la tormenta, Jesús está con nosotros, ¿cierto? En medio de la tormenta, los discípulos se asustaron porque vieron el peligro, pero olvidaron que Jesús estaba en la barca con ellos. A veces, en nuestras pruebas, podemos sentir que estamos solos, ¿cierto? Pero que Jesús siempre está con nosotros. Aunque nosotros podamos creer que Él está dormido o que no lo escuchamos muchas veces y que no nos responde de inmediato, ¿cierto? Muchas veces pensamos de que Jesús no responde a nuestras oraciones y creemos que está dormido, y eso no es así. El Señor está atento a lo que tú puedas decirle, pero muchas veces es necesario que podamos pasar a través de la tormenta para poder tener un crecimiento. En Isaías 43:2, Dios nos promete, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Este mensaje es un recordatorio constante de que Dios no nos va a abandonar, incluso en los momentos más oscuros que podamos pasar. Debemos aprender a confiar en la presencia del Señor en nuestra vida, incluso cuando no lo sentimos, porque esos son los momentos que pueden ser más difíciles en nuestras vidas. Aunque cuando parece que todo lo demás está fuera de control, Jesús sigue con nosotros, como estaba con los discípulos en la barca.
Punto número 3. Dice así: la fe es probada en las dificultades. Jesús reprendió a los discípulos por su falta de fe. No olvidemos que en ese tiempo Jesús ya estaba con ellos harto tiempo. Entonces ellos sabían qué persona era Jesús, o se estaban haciendo una idea de quién era Jesús. Jesús por ende pensaba de que los discípulos iban a tener un poquito más de fe, de que todo iba a estar bien. Y no los reprendió no porque la tormenta no fuera real, sino que ellos permitieron que el temor dominara sus corazones, en lugar de tener confianza en él. En nuestras propias tormentas, muchas veces nuestra fe va a ser probada, ¿cierto? Porque el temor, lamentablemente, desplaza la fe. En Santiago 1, del 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Las tormentas, sin duda, son oportunidades para poder fortalecer nuestra fe y depender más de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, podemos elegir entre entre el temor y la fe. Jesús no nos promete una vida libre de tormentas. Eso no es así. Pero sí promete que va a estar entre nosotros y nos va a guiar a que podamos tener confianza en Él, aunque nos sintamos abatidos, derrotados, cansados. La esperanza siempre va a estar con nosotros. Y de hecho, en 1 Corintios 13:13 dice así: 3 cosas durarán para siempre, ¿cierto? La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 siempre es el amor. Pero no olvidemos que la esperanza es muy importante igual. El punto número 4, que se parece mucho al 3 igual, es: el temor desplaza la fe. Los discípulos estaban aterrados, tanto que pensaron que se iban a morir. Y Jesús, cierto, les reprende por su falta de fe, porque el miedo es el enemigo de la fe. Y cuando permitimos que el miedo entre a nuestro corazón, perdemos de vista el poder y la presencia de Jesús. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos invade el miedo? El miedo muchas veces nos hace dudar, ¿cierto? Nos hace pensar de que Dios no tiene el control de las cosas. Y el día de hoy me gustaría invitarte de que creas en todo momento de que Dios tiene el control y que realmente es Él el que nos va a ayudar a pasar por estas dificultades, cualquiera que puedas tener tú en este momento. El Señor es más grande que cualquier tormenta que nosotros podamos enfrentar. En Filipenses 4, del 6 al 7, Pablo nos exhorta y nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracia, y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús es capaz de darnos la paz en medio de cualquier circunstancia. Y me gustaría, antes de seguir, hablar un poco de la fe, porque hay ciertos componentes de la fe que son interesantes de estudiar y de repasar, ¿cierto? En Hebreos 11, Pablo nos da una pequeña definición de lo que es la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene ciertos componentes que van más allá de creer en algo. Y por ejemplo, tenemos a Abraham, ¿cierto? El famoso padre de la fe. Dios le dio un mandato y una promesa. Y le dijo, ¿cierto? Como todos sabemos, vete de tu tierra y de tu parentela. Y le hace una promesa luego: haré incontable, que tu descendencia sea incontable como las estrellas. Y Abraham, al escuchar esta promesa, le creyó. Entonces, ¿cuál sería el primer componente de la fe? La obediencia. Yo no puedo tener fe
sin obediencia. No puedo decir que yo creo, que yo confío en el Señor, que yo puedo creer de que el Señor va a pasar por que voy a solucionar algún problema o que voy a pasar por alguna tormenta y que cuando llegue el momento de que el Señor me dé alguna respuesta y yo tenga que actuar, no lo haga. Porque si tengo fe, tiene que haber un componente de obediencia, sin duda alguna. O si no, así tal cual como lo decía Santiago, la fe sin obra es muerta, ¿cierto? La obediencia va mucho más allá de hacer las cosas porque sí, sino que va ligado a hacer la voluntad del Señor. Podríamos decir que la obediencia es el motor de la fe. El segundo componente que quisiera mencionar, obviamente hay muchos más componentes que podríamos sacar de la fe, pero que quisiera resaltar hoy día, también es uno que requiere mucho sacrificio y tiempo, que es el conocer a Dios. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Y entonces no es lo mismo que yo pueda creer de una manera ciega, sino que yo pueda creer que realmente el Señor está ahí, pero porque lo conozco, porque conozco cuáles son sus cualidades, cuáles son su forma de pensar, porque me he relacionado con Él, porque conozco un poco más allá la persona del Señor. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que tener una fe pensada, una fe estudiada, porque necesitamos conocerle y así no ser engañados por cualquier corriente de doctrina. Porque muchas veces cuando estamos en problemas y en dificultades es fácil estar expuesto a cualquier tipo de consejo, a cualquier tipo de corriente doctrinal que quizás nos pueda decir: ¿sabes qué? El camino que tienes que tomar es este. Y si tú no conoces a Dios y no sabes lo que es correcto, muchas veces te puedes dejar engañar, puedes caer en situaciones que te pueden incluso causar más problemas. Es importante de que tú puedas ser capaz de discernir en aquello que el Señor realmente te está hablando, que puedas ser capaz de distinguir la voz de Dios en los consejos que las personas también te puedan dar. Ya como último punto, que sería una fe renovada. Después de que el Señor calmó la tormenta, ¿cierto? Los discípulos quedaron maravillados ante el poder del Señor, ¿cierto? Jesús demostró un poder que ellos no podían comprender. Ellos habían visto a Jesús sanando en el mismo texto de Mateo. Vimos cómo Él sanó a la suegra de Pedro, vimos cómo sanó al siervo del centurión, pero en ese momento ellos creían que quizás Jesús tenía un poder como un curandero o algo así. Pero cuando se dan cuenta de que Jesús tiene un poder más allá de la naturaleza y que incluso puede controlar a esta, sin duda la fe, la gratitud, la admiración fueron renovadas en ellos. Y así ocurre con nosotros. Sin duda nuestra fe se ve aumentada, se ve enardecida cuando vemos que la tormenta ya pasó y de que el Señor estuvo ahí con nosotros sin importar el desenlace. Muchas veces las tormentas, sí, es cierto, nos pueden dejar dolor, nos pueden dejar un poco de desazón, pero podemos tener certeza que Jesús siempre estuvo ahí con nosotros. Muchas veces las tormentas no terminan como nosotros quisiéramos que terminasen y no hay una explicación, pero el Señor está con nosotros y nuestra fe se tiene que ver renovada en ese aspecto. Quizá otro día podemos seguir hablando del dolor, o ya lo hemos hablado, ¿cierto? Pero me gustaría compartirles un salmo, que es el Salmo 107, del 29 al 31, y dice así: cambió la tempestad en sosiego, y se apaciguaron sus ondas.
Luego se alegraron, porque se apaciguaron, y los guió al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cada vez que Jesús actúa en nuestra vida, ya sea calmando nuestras tormentas o dándonos fuerzas para poder soportarlas, debemos responder con alabanza y gratitud. Cada prueba superada debe aumentar nuestra capacidad de poder confiar en el poder y en el amor del Señor que Él tiene con nosotros. En estos momentos Jesús nos da su paz, ¿cierto? Y tenemos que ser capaces de poder perseguir a Cristo. Y porque lo perseguimos a Él, ¿cierto? Vamos a encontrar su paz. Y porque lo perseguimos a Él, muchas veces van a ocurrir milagros, sin duda alguna, van a ocurrir milagros. Nosotros no buscamos a Cristo para poder buscar bienestar. Tenemos que perseguirlo a Él. Y Él nos va a dar lo que es necesario, ¿cierto? Es necesario que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Cristo, porque en sus ojos de amor, de compasión, es todo lo que necesitamos. Ya para ir terminando, me gustaría que quizás, como están en sus casas, no sé, pudiesen buscar una canción que, bueno, en realidad es un himno que se llama Fija tus ojos en Cristo, ¿cierto? Y me gustaría leerle un poco de la letra antes de terminar para que podamos meditar un poco en esto. Dice: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos pasar las tormentas con Jesús. Un abrazo.